Hola, buenos días. Muchas gracias por conectarse. Estamos dando unos minutos para que más personas se conecten y ya casi comenzamos. Buenos días, Valeria. Buenos días. Bueno, buenos días nuevamente a las personas que se han conectado. Gracias por conectarse a la segunda sesión de la segunda fase del Seminario Internacional. Esta fase lleva el título de Productos Químicos, Productos Plásticos, disculpen, oportunidades y desafíos de su aplicación y la gestión. Esta segunda fase del seminario tiene el objetivo de abrir un espacio de análisis técnico y multidisciplinario sobre el papel del plástico en la industria costarricense, sus implicaciones ambientales y económicas y las oportunidades que se ofrecen también desde la química para su gestión sostenible. La semana pasada comenzamos esta segunda fase con un panel inaugural en el que pudimos conocer un poco acerca del panorama. em, Económico y también industrial del plástico en Costa Rica y de algunas soluciones que se han planteado para que estas empresas que trabajan en el tema del plástico se involucren en la cadena de economía circular. El día de hoy vamos a tener el panel técnico científico que va a estar a cargo, la moderación va a estar a cargo de Javier Quesada, que le doy la bienvenida. Javier es miembro de la Comisión de Química Sostenible del colegio y les doy la palabra. Adelante, Javier. Muchas gracias, Valeria. Muy buenos días, buenas tardes a todos y todas. Como bien lo comentaba Valeria, en esta segunda sesión de esta segunda fase vamos a estar en un panel técnico-científico enfocado en la innovación química para la sostenibilidad de los plásticos, con el objetivo de profundizar en las innovaciones químicas que permiten un uso más sostenible del plástico, enfocándose en procesos, materiales y alternativas tecnológicas viables. El día de hoy nos acompañan dos personas que van a exponer los diferentes temas y trabajos que han realizado, don Oscar Rojas Carrillo y Alejandra Baldí. Inicialmente, don Oscar va a presentarnos su tema. Quiero hacer una pequeña reseña de don Oscar. Don Oscar es licenciado en Química Industrial por la Universidad Nacional acá de Costa Rica. Cuenta con una maestría en Ciencias de Polímetros de la Universidad de Potsdam, Alemania, y un doctorado en el Instituto de Química en Química de Coloides en esa misma universidad. Actualmente ejerce como profesor catedrático en la Escuela de Química de la Universidad Nacional acá en Costa Rica y forma parte del grupo de investigadores de el Laboratorio de Ciencia y Tecnología de Polímeros Poliuna.
Brevemente, me permito también mencionar que es Poliuna, para los y las que no lo conocen, es el laboratorio que se dedica a las investigaciones de polímeros, tanto naturales como sintéticos, labores de docencia y también la prestación de servicios, asesorías y capacitaciones a la industria del sector polimérico aquí en Costa Rica, además de contar con una planta piloto para procesos de escalamiento industrial. Lo dejo con don Jorge, además de agradecerle su participación y antes de darle la palabra, les recuerdo a las personas participantes que pueden, durante la presentación de don Oscar, pueden colocar sus preguntas en el chat para después retomarlas al final de la presentación. Don Oscar, adelante, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación a este foro. Voy a compartir acá la presentación. Ustedes me dicen si la ven. La estamos viendo, pero aún no está maximizada. Sí, voy a esconder acá los controles. Voy a maximizar. Ahora sí. Ahora sí, adelante. Ok, muy bien. Bueno, buenos días a todos por estar presentes acá en este foro. Mi nombre es Oscar Rojas. Yo soy integrante del Laboratorio de Ciencia y Tecnología de Polímeros, Poliuna, de la Universidad Nacional. Y el tema que les vengo a hablar hoy es sobre biopolímeros que podemos extraer de residuos biomásicos y que podemos aplicar en dos diferentes campos. Uno donde no se requieren tantas condiciones, requisitos, ¿verdad? Como es el de empaque. Y otra aplicación que es un poco más estricta, que es en aplicaciones como biomateriales. Muy bien. El laboratorio de polímeros, Poliuna, nosotros estamos ubicados en Heredia, en Cantón de Heredia, y estamos en el edificio de nuevos procesos industriales, que ven por acá, en el segundo piso. Ahí se encuentra nuestro laboratorio, es parte de la Escuela de Química de la Universidad Nacional, y contamos con 3 espacios. Un laboratorio químico donde hacemos la mayor parte de las extracciones y modificaciones de polímeros naturales. Nosotros trabajamos mucho con polímeros naturales a partir de biomasa y pues aquí hacemos toda la parte extractiva y modificación. También tenemos una parte de instrumental donde pues esos polímeros que extraemos los caracterizamos. Tenemos diferentes técnicas de caracterización que incluyen desde térmicas, mecánicas, biológicas, espectroscópicas, ¿verdad? Donde pues caracterizamos nuestros materiales. Asimismo, como lo decía Javier, prestamos servicio a la industria de plástico costarricense, plásticos, polímeros sintéticos, y pues damos el servicio de análisis mecánicos, térmicos, biológicos de los materiales, ya sea de producto terminado o de materia prima. Y también tenemos una pequeña planta piloto donde también hacemos procesos de escalamiento, qué sé yo, 100 litros a vez de disoluciones o reacciones en, en ciertos reactores para la extracción de polímeros naturales más o menos a esa escala. Y tenerlos para nuestras investigaciones, pero también para colaborar con otros grupos nacionales, también internacionales, que nos solicitan pues, polímeros naturales para sus investigaciones. Ok, con esta presentación de laboratorio, quisiera otra vez mencionar que nosotros desde hace muchos años hemos estado trabajando con biomasa del sector agroindustrial, principalmente del sector bananero, ¿verdad? Donde hemos trabajado con pinzote de banano para extraer diferentes fibras. Actualmente trabajamos fuertemente con residuos de piña,
con hojas de la planta, con la corona y con la cáscara. Tenemos varios proyectos encaminados en este sentido. En algún momento trabajamos con bagazo de caña y sé que en la escuela también se trabaja con residuos de café. Hemos también trabajado con residuos y el fruto de yuca, ¿verdad? Una yuca amarga no comestible, y también con residuos de maíz. Por otro lado, también nos interesa estudiar otro tipo de biomasas y hemos trabajado fuertemente con biomasas extraídas del sector acuícola, principalmente residuos de camarón que se producen en el área de Punta Arenas, y pues nos traemos las cáscaras para el laboratorio y hacemos diferentes extracciones y procedimientos químicos y mecánicos. Y también un subproducto de la industria acuícola es las pieles de tilapia, que son muy ricas en colágeno, entonces también nos ha llamado mucho la atención de trabajar con este sustrato. Ok, entonces, primeramente, presentarles que el interés nuestro de trabajar con estos residuos agroindustriales, residuos lignocelulósicos, es muy importante para nosotros porque estos residuos contienen una alta cantidad de un polímero natural que se llama celulosa, en porcentajes casi del 50%. Lo encontramos tanto en la piña como en el banano, en la caña y en el café, y por eso nuestro interés de trabajar con este sustrato. Asimismo, hay otras macromoléculas que se pueden extraer de estas biomasas, como la lignina, que hay ciertos grupos en el país que se dedican fuertemente a la extracción y a la modificación y hacen trabajos muy interesantes de lignina. Y pues también a nosotros nos interesa eh, pues este subproducto que resulta de la extracción de celulosa. De la caracterización de estos frutos lignocelulósicos también está la epicelulosa y ciertos materiales inorgánicos en pequeña escala. En el pasado trabajábamos directamente con la fibra, ¿verdad? Y en proyectos anteriores lo mezclábamos con resinas sintéticas, llámese polietileno, polipropileno, con el fin de generar materiales compuestos que pueden ser empleados en la parte de construcción. El problema de estas mezclas es que el polietileno, el polipropileno y todos esos commodities son polímeros sintéticos muy hidrofóbicos y no tienen una muy buena compatibilidad con las fibras naturales, que como pueden ver son altamente hidrofílicas, grupos hidroxilos por todo lado. Entonces, esa poca compatibilidad pues hace a veces que las propiedades mecánicas del material pues no sean las óptimas. Sin embargo, en los últimos 2 años iniciamos un proyecto regional eh, con, grupos que incluyen investigadores desde Argentina, Uruguay, hasta México, incluidos nosotros, donde hemos tratado de introducir un compatibilizante que mejora un poco la adhesión de esos dos sustratos. El proyecto actualmente está en camino y pues quería mencionarles un poco de que una forma de aprovechar los residuos plásticos que se tiran y que no se reciclan, pues es una forma es quizás mezclarlos con estos otros residuos que también se generan en gran cantidad en el país y pues generar materiales compuestos. Sin embargo, mi presentación va a ir un poquillo diferente. Voy a presentarles otros materiales que tienen un gran potencial en otras aplicaciones, pero quería mencionarles este ejemplo. Adicionalmente de estos materiales lignocelulósicos, les había dicho que hemos trabajado con la yuca. Este es un tipo de yuca no comestible que se
que se siembra o que crece en la parte de Sarapiquí, en la parte de Atlántico, y tiene un alto contenido de almidón. Este polímero, otro polímero natural de gran interés para nosotros, Sí. es casi 82%, además de otras sustancias o de otros compuestos que lo constituyen. Eh, en este sentido, hemos desarrollado un proyecto en el cual han participado estudiantes y han desarrollado su tesis de licenciatura y de maestría. El almidón, pues, es un polímero natural, ¿verdad? Constituido también por la unión de azúcares, y podemos encontrar dos tipos de macromoléculas acá que constituyen el almidón. Una es la amilosa, que es un polímero, una macromolécula lineal, ¿verdad? Y la amilopectina, que también está constituida por azúcares, pero tienen una característica que es ramificada. Principalmente esta parte de la amilopectina, lo pueden ver acá en esta imagen, eh, el hecho de tener tantos grupos hidroxilos, ¿verdad? Y pues permite que interaccionen por medio de puentes de hidrógeno y puedan formar estructuras ordenadas que llamamos estructuras cristalinas. Y estas estructuras cristalinas pues son las responsables de las propiedades mecánicas y propiedades de que el material pues tenga cierto comportamiento térmico similar a una resina plástica sintética. Y la amilosa es un poquillo es un polímero lineal que se acomoda pues como un amarre, ¿verdad? De estas estructuras eh, lamelares cristalinas formadas por la amilopectina. Entonces, esto es el almidón que hemos estado trabajando, como decía, en dos diferentes proyectos de tesis. Y a partir del almidón, pues hemos desarrollado productos o potenciales productos que puedan ser empleados en empaque, ¿verdad? Considerando que ahora la tendencia es desarrollar productos biodegradables o al menos biocompostables que sustituyan a los plásticos de un solo uso. Pues bien, hemos tratado a través de nuestras investigaciones, pues desarrollar películas a base de almidón, que hemos llamado almidón termoplástico, porque el material combinado con otros aditivos, pues tiende también a fundir como lo hace una resina sintética a base de polietileno o polipropileno. Bien, pues hemos intentado hacer aquí dos procedimientos. Uno fue el procedimiento que siguió la estudiante Josette Araya, que es por medio de evaporación de disolvente para la preparación de películas. Esos trabajos fueron dirigidos por el doctor Guillermo Jiménez, que ha estado trabajando fuertemente en esta área, y, fue uno de los primeros trabajos que nosotros iniciamos en el laboratorio. El trabajo desarrollado por Josette es bastante, es simple, es sencillo, sin embargo, llegar a una formulación óptima que incluye almidón con los diferentes componentes y formar pues una película resistente similar a estas sintéticas, pues requiere bastante trabajo, ¿verdad? Y tiempo en el laboratorio y experimentación. Entonces, Josette logró extraer eh, la harina de almidón de la yuca, ¿verdad? De esta yuca amarga, y preparó sus mezclas empleando aditivos como agua y glicerol, y por medio de la evaporación del disolvente fue capaz de formar una película que ya les voy a mencionar. El otro procedimiento es un poquito más tecnificado, incluye un tratamiento más termo y mecánico, es decir, eh, las mezclas que generó Guillermo Moya en su tesis de licenciatura, un estudiante que estuvo con nosotros, era de la Universidad de Costa Rica y desarrolló su trabajo acá. Pues mezcló los diferentes componentes de almidón y aditivos en un mezclador interno, en una cámara interna,
que estaba constituida por 2 tornillos, muy similares a los que uno encuentra en una máquina de extrusión, por ejemplo. Y la mezcla pues se generaba acá, asistida por calor y también por la rotación de estos tornillos. Entonces esto generó una mezcla bastante homogénea que posteriormente fue transformada mediante una prensa. Más adelante voy a mencionar acá, voy a mostrarles, para formar una película igual similar a la que generaba Josette. Entonces, el proceso de Josette pues, fue un poco más casero, en la cual la yuca se tomaba del campo, se pelaba, ¿verdad? Inclusive se puede trabajar la yuca con la fibra de la cáscara, se, se licuaba y posteriormente se secaba y se, escogía pues una fracción bastante fina por medio de tamices. Después esos materiales pues, se lavaban y se secaban en un horno a temperaturas entre 40 y 50 grados para obtener finalmente la harina de almidón. Esa harina de almidón, ya para generar las películas del polímero termoplástico, del termoplástico, se mezclaban en diferentes proporciones con glicerol y agua, ¿verdad? Que una de las mejores relaciones fue alrededor de 20 a 25% de glicerol en la mezcla. El equipo que se empleaba pues es bastante simple, es un agitador calentador, donde se controlaba siempre la temperatura y se agitaba por medio de varilla de vidrio o inclusive agitados con pastilla magnética, se sonicaba para remover un poco las burbujas y posteriormente se dejaba en una caja Petri o en una superficie plana para generar la evaporación, promover la evaporación del disolvente y finalmente obtener las películas. Aquí pueden ver, esto es una película transparente, atrás es el logo del laboratorio, ¿verdad? Impreso en papel, y sobre ella está la película. Como pueden ver, es una película bastante homogénea, transparente, a la cual se le hicieron procesos de caracterización mecánico y también térmico para ver las propiedades del material. Inicialmente se caracterizó el producto obtenido, la película, y se hizo una determinación de su punto de fusión del material. Como pueden ver acá, este pico, este termograma pues, muestra aquí un pico donde la máxima, o el pico de fusión pues, está centrado más o menos en 160 grados. Muy similar al comportamiento de un polietileno, un polipropileno. ¿Okay? Esto fue a los 14 días de la preparación. Después almacenamos el material a temperaturas de 21 grados y 65% de humedad y después de casi un mes pues observamos que la variación fue mínima. Y es que estos materiales al ser hidrofílicos pues también tienden a absorber humedad del medio y entonces su comportamiento térmico pues también puede ser afectado. ¿Okay? Adicionalmente de estas propiedades térmicas que aquí les presento, se analizaron propiedades mecánicas del material como la resistencia a la elongación, la deformación, el porcentaje de deformación, módulos de Young, etc. Okay. El otro procedimiento es el procedimiento que desarrolló Guillermo, estudiante, en su proyecto. Igual que Josette, él pues, trabajó ya con la harina extraída de la yuca y las mezclas las desarrolló en este mezclador interno que se llama pues, Bravender, es conocido como Bravender, donde el material se introduce por aquí arriba y se cierra, ¿verdad? Esta cámara pues se cierra, se coloca, se ajusta en estos tornillos, ¿verdad? Y la mezcla pues se genera aquí internamente. Posteriormente, después de que
se ha desarrollado, se ha realizado la mezcla, se ha controlado el tiempo y la velocidad de agitación, pues se obtiene pues el producto, ¿verdad? Ya mezclado, listo para ser transformado por medio de una prensa térmica, ¿verdad? Como la que presento acá. Uno puede introducir aquí tal vez un molde y generar pues, una estructura con una forma determinada, pero nosotros pues lo colocábamos aquí la torta que extraíamos o el material mezclado que extraíamos acá del Bravender y aplicábamos calor a determinada presión y tiempo y generábamos pues una película de este tipo. En sus experimentos, pues Guillermo probó diferentes formulaciones, incorporando polímeros también compostables y que ayudaran en cierta forma a mejorar las propiedades mecánicas, las propiedades de elasticidad y rigidez. En su caso, pues adicionó polivinil alcohol hasta un 10% y obtuvo pues materiales bastante lisos y transparentes que pues tienen un potencial también en la parte de empaque. Las propiedades térmicas también fueron evaluadas y pues presentaban un comportamiento muy similar a las obtenidas por Joseph. Adicionalmente, pues se analizaron otros parámetros, ¿verdad? Como la temperatura de transición vítrea en función del porcentaje de aditivos como glicerol y parámetros mecánicos como el módulo de Young, la resistencia a la elongación y el porcentaje de formación. Observamos que al incrementar el porcentaje de glicerol, pues también disminuía la temperatura de transición vítrea, es decir, el material se volvía más elástico, más flexible y disminuía también propiedades como el módulo de Young y la resistencia, pero aumentaban bastante el porcentaje de formación o de elongación, es decir, la muestra era capaz de estirar porcentajes bastante altos, superiores o cercanos al 100%. Pues acá lo que nos interesaba era analizar y ver el comportamiento del material en función del aditivo glicerol que se utilizó como plastificante. Ok, entonces este tipo de materiales pues los hemos orientado en la parte de empaque, ¿verdad? Y decir que pues todavía se siguen optimizando las condiciones, las propiedades de estos materiales, pues adicionando otros tipos de aditivos. Entonces, esto era quizás uno de los primeros ejemplos que les quería mostrar. Y el segundo ejemplo es el uso de también nanopolímeros o polímeros naturales a base de celulosa y quitina, ¿verdad? Que se extrae de fuentes naturales como las conchas de los camarones o también se puede extraer de fuentes de plantas como son las algas. Bueno, nuestro interés acá es extracción de polisacáridos, pero un tipo en particular que corresponde a los nanopolisacáridos. Llámese nanocelulosa, que hay dos tipos, ¿verdad? Nanocristales de celulosa y nanofibras de celulosa. La diferencia en ambos es que es el tamaño de la partícula. En el caso de los cristales, es la parte cristalina de la celulosa con tamaños entre 100 y 600 nanómetros y diámetros de las partículas alrededor de los 8 a los 20 nanómetros. Por eso es que llamamos nanocristales de celulosa. Y otra estructura a base de celulosa que son las nanofibras. Y las nanofibras pues son un poquillo más largas, puede ser alrededor de unas 10 micras de longitud y unas de 2 a unos 20 nanómetros de diámetro. Por otro lado, la nanoquitina son cristales también, corresponde a la parte cristalina del polímero y también tiene dimensiones muy similares a los nanocristales de celulosa. Con estos dos, pues hemos trabajado últimamente y hemos intentado introducir estos materiales en diferentes aplicaciones, pero principalmente queremos introducirlos en la parte de biomédica, en la parte de biomateriales. Ok, iniciamos con la nanocelulosa. El proceso de nanocelulosa es
consiste de varios pasos. Un tratamiento químico, primero mecánico, donde molemos las hojas de la piña y por medios químicos pues hacemos una modificación parcial de la estructura, ¿verdad? Modificando los grupos hidroxilos y transformándolos en grupos carboxilos para generar repulsiones electrostáticas. Y posteriormente, a través de un proceso de homogenización a alta presión, logramos abrir la fibra y generar materiales como el que ven ustedes acá, geles. Esto es una celulosa parcialmente modificada. Estos geles son bastante viscosos, pero pueden ser, dependiendo de la concentración, uno puede variar esa viscosidad y hacer diferentes materiales. Entre ellos, pues, materiales entrecruzados, como este hidrogel que ven acá, es un material que absorbe gran cantidad de agua y puede ser utilizado en sistemas de liberación controlado o simplemente absorción como sistemas para absorber agua. ¿Okay? Aquí un efecto del tratamiento mecánico. Inicialmente la dispersión de celulosas, de partículas de celulosa en agua, lucen así. Y conforme nosotros hacemos el proceso de homogenización, vamos reduciendo el tamaño de partícula hasta obtener una dispersión bastante transparente, que puede generar dos productos. Si lo bajamos a una concentración encima del 1%, pues podemos generar geles, como los que ven acá, como lo observamos ahí, pero podemos también utilizarlos para generar películas. Igual, ¿verdad? Detrás es el logo del Polibuna impreso en papel y encima la película de celulosa. Interesante es que estas películas de celulosa son muy hidrofóbicas. Uno las toma y las agrega en agua y no se disuelven y son bastante resistentes. Interesante de estas nanofibras de celulosa es que, bueno, ya hablamos un poquito del tamaño, ¿verdad? Son bastante largas, pero traen consigo cargas negativas que las puede uno utilizar para conjugarlas con polímeros, por ejemplo, con cargas positivas, ¿verdad? Y hacer complejos y materiales más resistentes. Así lucen las nanofibras. Aquí del lado izquierdo eh, una micrografía de transmisión de las nanofibras de celulosa. Vean que son bastante largas y forman ciertos grumos. Y de este otro lado los nanocristales, que son un poco más cortos, de alrededor de 700 nanómetros de longitud, pero de diámetro son bastante finos. Entonces, la diferencia en uno y otro es en longitud y también algunas propiedades como la cristalinidad que son más aparentes en esta que vemos acá. Nosotros, pues, el grupo, y ese es otro estudiante que ha participado en proyectos con nosotros y ha hecho su licenciatura, su tesis de licenciatura con nosotros, y ha utilizado estos materiales como biotintas para impresión en 3D. Y como pueden ver acá, estos materiales pues, fluyen de una manera bastante estable, homogénea, generan estructuras muy bien estructuradas acá. Pues esa es una estructura que se generó durante el proyecto, pero vean que también se pueden generar muchas estructuras, ¿verdad? Para pues, hacer crecimiento celular en estas matrices a base de celulosa, que han resultado pues, ser bastante biocompatibles. Esta es la matriz de celulosa en la cual se han introducido células y esta es una micrografía de fluorescencia de cómo se ven las células el primer día y después de 7 días pues ven una proliferación bastante grande de las células sobre el material. Se ha determinado que la viabilidad de estos materiales es por encima del 80%, lo cual demuestra la biocompatibilidad de estos materiales y su potencial para ser usados en productos como biomateriales. Aquí vemos también unas micrografías de microscopía electrónica de barrido, donde vemos las células, ¿verdad?, incorporadas dentro de la matriz polimérica. Aquí un acercamiento un poco más de cómo se ven las células
dentro de la matriz a los 7 días. De igual manera, otro polisacárido, y voy más rápido porque yo creo que ya estoy límite de tiempo, es la nanoquitina que extraemos de las cáscaras de camarón, que también genera pues, geles, están relacionados con su concentración, ¿verdad? Pueden ser geles transparentes y muy similar a la nanocelulosa, también pues, tienden a fluir, pues tienen un potencial para ser empleados como nanotintas, biotintas para impresión 3D, y de la misma manera que la nanocelulosa también generan películas transparentes, muy hidrofóbicas, ¿verdad? Esa es una ventaja porque algunas películas generadas con polímeros naturales pues tienden a absorber mucha humedad y se tienden a desintegrar fácilmente. Estas son películas hidrofóbicas con cierta resistencia mecánica. Lo interesante de este nanopolímero es que tienen cargas positivas que muy bien uno podría pensar, podría complejarlo con las cargas negativas de la nanocelulosa y formar pues materiales, espumas o otro tipo de productos. Así luce la nanoquitina al microscopio de fuerza atómica, son como nanoagujas muy pequeñas, muy finas, y estas nanoagujas pues pueden ser utilizadas, por ejemplo, nosotros en otro proyecto las hemos empleado como sistemas estabilizantes de emulsiones. Una emulsión pues, ustedes saben, es una mezcla de un aceite en agua, y si no hay un agente estabilizante, pues fácilmente hay una separación de las dos fases. Pues nosotros hemos empleado estos cristales como estabilizantes, como un surfactante, para generar emulsiones estables que pues, pueden durar casi más de un mes, 2 meses de almacenamiento. A diferentes pHs, pues también presenta un comportamiento de estabilidad un poco diferente. Y para combinar un poco los diferentes biopolímeros, estas nanofibras, tanto nanocelulosa como nanoquitina, las hemos incorporado en el reforzamiento de membranas hechas a base de colágeno. Al principio de la presentación mencioné que trabajamos con colágeno extraído de la piel de tilapia. Y estas pues también tienen aplicaciones o potenciales aplicaciones en la regeneración de tejidos. Hemos pensado pues en colocarlo como un tipo de curita, como un tipo de andamio para que pues una herida, una quemadura pues se regenere o pues se cure más rápido al paciente. Hemos hecho pruebas, hemos medido el efecto de la adición de nanofibras de nanocristales de quitina y nanofibras de celulosa sobre el material. Hemos observado que la resistencia mecánica o la rigidez del material pues tiende a ser mayor cuando aumentamos la concentración de nanoquitina, y el material tiende a ser más elástico cuando aumentamos la concentración de nanocelulosa. Entonces, jugando con esos dos parámetros, hemos optimizado las propiedades de un material que pues, tiene potencial aplicación en la batería. Igual que en el caso anterior, la adición de nanocelulosa o nanoquitina sobre esos andamios, pues presentan viabilidades muy altas, ¿verdad? Es decir, que el material no es tóxico, las células pueden sobrevivir perfectamente después de 48 horas o más, y eso demuestra que los materiales son biocompatibles y pueden ser empleados en el desarrollo de biomateriales. Ok, bueno, finalmente, para concluir mi presentación, quisiera llegar a las conclusiones de este trabajo. En la primera parte, que tuvo que ver con las películas termoplásticas de almidón, pues son materiales preparados de una manera muy sencilla por la evaporación de disolvente, o también, si lo queremos hacer más escalable, podemos emplear la técnica termomecánica para la producción de este tipo de películas. Y películas pues, que tienen una resistencia mecánica muy similar a las películas de polietileno que actualmente se utilizan. Por otro lado, el uso de nanopolisacáridos extraídos de biomasa, pues es también un material muy conveniente en la construcción de nuevos materiales, principalmente en ese sector biomédico. Y pues hay que pues dar mayor
seguir pues trabajando con estos materiales, presentárselos a la sociedad y ver los beneficios que tienen estos materiales sobre otros que son normalmente extraídos del petróleo, ¿verdad? Que tienen propiedades muy similares y que pueden pues llegar a sustituirlos. Todo esto englobado en un concepto de economía circular, donde aprovechamos los residuos y generamos un material de mayor valor agregado. Finalmente, pues el trabajo que les he presentado, pues no lo he realizado solamente yo, ¿verdad? Lo he realizado a estudiantes que han sido dirigidos por el profesor Guillermo Jiménez o por la máster y Marianela Esquivel y otros compañeros como Lisbeth y Patricia, y los estudiantes, ¿verdad?, que nos han acompañado en todo este proceso de aprendizaje y desarrollo de materiales. Asimismo, agradecerle a los diferentes colaboradores, tanto nacionales como internacionales, y a fuentes de financiamiento que han hecho posible estos proyectos de investigación y que pues seguimos trabajando fuertemente con el fin de desarrollar nuevos materiales que puedan ser empleados y desarrollados en el país para diferentes aplicaciones. Nuevamente, también agradecerles a ustedes por su atención y pues creo que abrimos el espacio para preguntas. Gracias. Gracias a usted, don Oscar, por compartirnos lo que se ha realizado en el Polibuna en este tipo de materiales. Efectivamente, tenemos algunas preguntas por acá, don Oscar. Inicio con una de Daniel Méndez, eh, un poquito específica. La diferencia del área en el gráfico de Josep, de la tesis de esta chica, la investigación, se debe a la absorción, y aquí añado algo, de agua del medio ambiente a lo largo del tiempo. Se refiere en el termograma, ¿verdad? En este. Sí, sí, hay una variación, ¿verdad? Y posiblemente sea eso. Las condiciones ambientales, la humedad, la temperatura, pues puede afectar la estructura del polímero. Esa es quizás una de las, pues no desventajas o cosas que hay que mejorar en el material para lograr una estabilidad estructural del producto, ¿verdad? Hay bolsas ya en el mercado que se comercializan y se las dan a uno en los supermercados, ¿verdad? Si ustedes pues notan, la textura es un poco diferente, diferente a si lo comparamos a una bolsa de polietileno o polipropileno, son como más suaves, ¿verdad? La textura. Y están hechas de un material bastante hidrofílico. Entonces, claro, las condiciones ambientales van a afectar. Entonces, tal vez hay que buscar aditivos que mejoren o que ayuden a una mejor estabilidad estructural del producto, si uno quiere desarrollar una bolsa a partir de almidón. Don Oscar, en esta misma línea que usted estaba comentando, ¿qué tanto limita el uso de estos materiales en las aplicaciones tradicionales que tenemos con los de origen fósil? ¿Qué limitaciones implicarían? Bueno, una es esta, la que apuntaba Daniel, ¿verdad? Que Ujú. el análisis mecánico me demuestra que sí hay ciertos cambios en la estructura. Esto a nivel de propiedades. Limitaciones, bueno, la cantidad de material, tal vez. La harina que nosotros trabajamos es de una yuca que no es comestible. Quizás la producción, si uno quiere masificar esto, pues debe ser mayor, ¿verdad? Quizás sea una limitante, pero ¿qué más podría ser otra limitante? Este, Tal vez la maquinaria de procesamiento de estas películas, pues no sea no sea la misma que la que se utiliza en el proceso de, de generación de bolsas, ¿verdad? Tal vez hay que cuidar detalles como la temperatura, la adición de ciertos compuestos, eh,
la velocidad de rotación del tornillo. O sea, son cuestiones más técnicas que ya a la hora de escalarlo, pues hay que tomar. Gracias, don Oscar. Por acá tenemos también una pregunta de Valeria Medrano. Dice así, ¿existen experiencias del Polibuna en colaboración con empresas nacionales para innovar en la gestión o sustitución de plásticos? Sí, han habido acercamientos con ciertos sectores de la industria, ¿verdad? La cual, pues, ellos quieren sustituir esos plásticos de un solo uso y una alternativa es esta. Sin embargo, se requiere más experimentación, ¿verdad? Y tiempo. Y tal vez a veces las empresas, pues, están urgidas de tiempo, ¿verdad? Eh, eh, se, se requiere recuperar la inversión, ¿verdad? Y tal vez eso es una de las limitantes, ¿verdad? Que no se ha avanzado rápidamente en este asunto. Creo que ya otros países venden la resina lista a base de almidón. Imagino que traen ciertos aditivos que pues, le dan cierta estabilidad y mejoran la procesabilidad del material. Creo que si queremos desarrollar un producto aquí nacional a base de estas fuentes, pues debemos de mejorar esa fórmula y quizás alguna empresa pues, quiera generar prototipos con los productos que se genera, pero sí ocupamos mayor interacción con la industria que está en este campo desarrollando este tipo de materiales. Muchas gracias, don Oscar. Eh, por acá tengo otra pregunta. Cuando usted comentaba sobre las nanofibras de celulosa de origen de cáscara de la piña, residuos de piña, mencionaba algunas aplicaciones orientadas a los geles y cómo estos geles se comportan. Esas aplicaciones que comentaba están pensadas en generar valor agregado, más valor agregado al producto, porque podrían también ser, por ejemplo, se me ocurre para la industria alimentaria que busca generar geles, ciertas texturas, pero por lo que pude percibir, lo que ustedes tratan de orientar es mayor valor agregado. ¿Estoy correcto en esa percepción? Y eventualmente podrían usarse en alimentos, generar texturas. Bueno, el caso de la nanocelulosa, estamos trabajando en un proyecto que va orientado a la parte de biomédica, ¿verdad? De utilizar eh, estos geles como andamios para células que se pueden imprimir en impresora 3D. La, quizás eh, la, este, la justificación de todo esto es que nosotros trabajamos en colaboración con la Escuela de Medicina Veterinaria y ellos pues, requieren generar biomateriales para sustituir ciertos órganos, ¿verdad? Pues, una de las desventajas de estas tintas que uno compra comercialmente es que dura muy poco tiempo y mientras se compran, llegan al país y pues dura bastante tiempo, ¿verdad? Todo el mundo sabe aquí el proceso de compra de las instituciones públicas que no es tan eficiente. Entonces, nosotros queríamos proponer un material adicional a base de nanocelulosa, de un material que podemos extraer aquí, que tenemos fuentes muy grandes de productos y obtener un material similar. ¿Verdad? Eso por un lado, pero también estos materiales pueden ser orientados perfectamente a la parte alimenticia, ¿verdad? Si cumplen con todos los requerimientos que se solicitan para determinado producto, porque pues tienen propiedades biológicas muy interesantes, pueden ser usados como espesantes, pueden ser usados como modificadores de viscosidad o inclusive en la parte de recubrimiento de medicamentos, ¿verdad? Porque ya el material es inocuo, no es tóxico, entonces ese daría cierta ventaja. En el caso de los geles, lo hemos pensado también en sistemas de liberación controlada, ¿ya?
una matriz que incorpore una droga o una sustancia activa que se logren introducir dentro del gel y que después pues, sea liberado por difusión o por otro mecanismo. Gracias, don Oscar. Antes de pasar a la siguiente consulta, bueno, tenemos dos por acá. Si alguien tiene alguna duda, igualmente puede levantar la mano y hacerla a voz viva directamente a don Oscar. Em, Don Daniel también nos consulta, que ya nos consultaba inicialmente. La tesis de Isabel Carvajal está disponible. ¿Cómo la puede conseguir don Daniel? Porque dice que está muy interesado en el tema. Sí, gracias Daniel por la pregunta. Sí, las tesis que se desarrollan en la Universidad Nacional son de carácter público y están disponibles a la Sociedad Nacional, la Sociedad Costarricense. ¿Hay algún repositorio donde la pueda conseguir? Creo que ya está disponible en la de la Universidad Nacional, sea en la Facultad de Ciencias Exactas o la Central. Muchas Creo que gracias. si entras ahí a la biblioteca Joaquín García Monge, puedes buscar la tesis del estudiante. Gracias. Don Rodolfo Araya consulta en cuanto a rentabilidad para sustituir plásticos de un solo uso. ¿Es factible en costos operativos? Bueno, buena pregunta es esto, ¿verdad? Obviamente, los productos obtenidos a base de biomasas pues siguen todavía estando en desventajas con los productos obtenidos de base del petróleo. Básicamente porque es más fácil, es más barato tener la resina, el plástico, ¿verdad? Y toda la tecnología que se ha desarrollado desde la invención del plástico eh, es orientada a esos tipos de productos. Entonces nos llevan una diferencia en desarrollo tecnológico muy amplia, ¿verdad? Entonces, pues sí, no es tan comparable, siguen siendo más baratos los de base de petróleo. Sin embargo, hay un interés nacional y tal vez mundial de sustituir esos productos y tratar de mejorar metodologías para bajar un poco el costo de la producción de estos materiales a base de biomasas. Muchísimas gracias, don Oscar. Eh, con esta pregunta finalizaríamos el ciclo de consultas. Don Oscar, agradecerle el habernos acompañado durante esta mañana y sobre todo compartir tan claramente lo que han trabajado en el Polibuna y cómo todos estos procesos están ayudando a hacer esa sustitución paulatina y como usted lo decía, no no es tan sencillo por los costos, hay una infraestructura instalada, hay una cultura también que no es tan fácil de cambiar, pero bueno, con estas iniciativas que ustedes trabajan en Polibuna, pues son las primeras aproximaciones reales a esos cambios que necesitamos, no solamente en la sociedad costarricense, sino, me atrevo a decir, en muchas de las sociedades latinoamericanas y mundiales. Muchísimas gracias, don Oscar. A ustedes, muchas gracias nuevamente por la invitación y ahí está mi correo electrónico. Si alguien quiere comunicarse después de esta presentación, pues lo puede hacer libremente. Si quiere venir al laboratorio y conocer nuestras instalaciones, pues también está cordialmente invitados. Muchísimas gracias. Igual, don Oscar, lo invitamos a que nos acompañe para escuchar a nuestra siguiente ponente, que es Alejandra Baldí, la máster Alejandra Baldí. Alejandra es profesional en química, se ha desempeñado en el área de investigación por más de 12 años, siendo su enfoque principal, la química de materiales comúnmente utilizados en pavimentos y obras de infraestructura, así como materiales sostenibles y procesos relacionados con el saneamiento de aguas. Sus investigaciones se han publicado en las revistas más importantes del área, como Energy and Fuels, de la ACS, Construction and Building Materials, de Elsevier, eh, Road Materials and Pavement Design de Taylor and Francis, Sustainability de
y entre otras. Actualmente se encuentra finalizando el doctorado de ingeniería y se desempeña como subcoordinadora y coordinadora de investigación de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Fidelitas. Alejandra, agradecerte por estar acá el día de hoy, esta mañana, y pues te cedo el espacio para que nos comparta lo que eh, ha trabajado durante estos años. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Vamos a ir compartiendo. Y bueno, ahí está la presentación. Voy entonces a poner pantalla completa y me confirman nada más, por favor, que se vea la pantallita completa. Ahí estamos bien, adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, bueno, primero que nada, bueno, buenos días y agradecerles muchísimo por la invitación para poder compartir el día de hoy un poquito de la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos años, ¿verdad? Trabajando con múltiples materiales y principalmente aprovechando estos residuos plásticos, ¿verdad? Que ya sabemos todos que tenemos pues un problema. Entonces, bueno, el título de mi charla es tomar los residuos, ¿verdad? Y volverlos caminos, porque la idea es que nosotros podamos implementarlos en pavimentos sostenibles. Entonces, déjenme nada más para poner el cronómetro y no excederme mucho con el tiempo. Y bueno, entonces vamos por acá. Para iniciar, quisiera como que hagamos un pequeño experimento, un pequeño ejercicio, ¿verdad? Y pensemos en algunas de las grandes obras de infraestructura que la humanidad tiene. Cuando nosotros tratamos de ubicar tal vez alguna de estas grandes obras, nos encontramos, ¿verdad? Pensando en el Coliseo romano, en los acueductos romanos también, en el Partenón de Grecia, las pirámides de Egipto, toda la parte, ¿verdad? También hasta de los aztecas, mayas, etcétera. Y nosotros pensamos, ¿verdad? Que todas estas estructuras, sus materiales y demás, han soportado muchísimo, muchísimo en el tiempo. Vean acá las fechas, más o menos. Tenemos el Coliseo romano, ¿verdad? 80 años después de Cristo, los acueductos todavía más, ¿verdad? 312 antes de Cristo en promedios que datan, el Partenón todavía más viejito, ¿verdad? 432 antes de Cristo. Entonces, nosotros, ¿verdad? Cuando ya volvemos a nuestros días, nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo hacían estas personas en su momento para generar estructuras que fueran tan durables, ¿verdad? Porque vean que literalmente tiene de prácticamente 3.000 años en algunos de los casos, ¿verdad? Y como mencionaba hace un minuto, nosotros pensamos en los materiales actuales, ¿verdad? Y decimos como que no duran tanto, como que tal vez, ¿verdad? Tenemos ahí una diferencia muy, muy importante. Y esto se debe a múltiples razones, vamos a ir abarcando poco a poco cada una de ellas. Principalmente tal vez es que los mismos materiales ya han cambiado con el tiempo. Obviamente, si comparamos el concreto de los romanos, ¿verdad? Era bastante diferente o lo hacían diferente porque lo hacían con lo que tenían. Sin embargo, ahora nosotros, ¿verdad? Nuestro concreto moderno, por poner apenas uno de tantos ejemplos, va a ser rápido de producir, ¿verdad? Se puede industrializar, literalmente lo podemos producir a escalas gigantescas, ¿verdad? Para satisfacer todas las demandas que tenemos, pero ahí estamos sacrificando alguna que otra cosita y una de estas cosas es la durabilidad. Realmente, ¿verdad? Nosotros lo sacrificamos entre comillas porque realmente no necesitamos que nos dure tanto. Ya casi vamos a explicar un poquitito por qué no. Y vean que acá, si comparamos nuevamente, ¿verdad? Los caminos de hace tantos años con un pavimento nuestro, era particularmente acá en el país, tristemente, bueno, sabemos que se dañan con muchísima más frecuencia, ¿verdad? Y es como un sueño, ¿verdad? Una utopía que nosotros podamos considerar que nos van a tardar, ¿verdad? Miles de años. Sabemos que a los 10 años, 15 años, en algunos casos, ¿verdad? Van a requerir mantenimientos y cuidado y no más bien, ¿verdad? Reconstruirlo por completo dependiendo de si no se utilizaron de manera adecuada. Entonces, evidentemente, estos materiales ya no resisten cientos de años. ¿Qué pasó entonces con esta durabilidad tan grande que tenían los materiales antes? Y aquí la respuesta, ¿verdad? Puede ser extraño, pero está en el diseño propiamente y es parte de lo que quisiera yo que hoy comentáramos un poquitito y juntemos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? La química con la ingeniería. Cuando yo entonces veo lo que les comentaba hace un minuto, que tenemos nosotros materiales, bueno, tal vez que sí satisfacen nuestras necesidades, pero que no duren tanto, no es necesariamente, ¿verdad? Porque nosotros queramos que duren poquito, entre comillas, ¿verdad? Evidentemente, si nos comparamos, ¿verdad? Con hace miles de años, nuestro conocimiento es más alto, conocemos mucho mejor los materiales en todo sentido, no solamente la parte química, que es la que vamos a hablar hoy,
sino también la parte física y su parte mecánica, cómo responden a diferentes estímulos, a diferentes también condiciones, ¿por qué no? Entonces, aquí realmente lo que nosotros hacemos con la química, con la ingeniería y otro montón de áreas también, es que diseñamos para cubrir necesidades específicas y esto nosotros no lo podemos dejar de lado. Vean que acá en la fotografía que les traigo como ejemplo, lo que tenemos es una impresora 3D, digamos, de concreto. No sé si la habían visto antes, pero esta impresora en concreto existe y se pueden hacer paredes de esto. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar en una pared de concreto convencional, ¿verdad? Un camino, lo que sea, sabemos más o menos de qué se compone, pero no pudiéramos decir que el concreto que se utiliza en las paredes va a ser exactamente el mismo en el que podemos echarlo dentro de una impresora de este tipo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para imprimirlo, entre comillas, ¿verdad? Necesitamos que el concreto vaya a estar, esta mezcla, vaya a ser muchísimo más fluido, es decir, que tenga una mejor trabajabilidad. Entonces, yo requiero que mi concreto pueda pasar por esta impresora. Yo necesito hacer que sea trabajable, pero que no se comprometan ciertas propiedades que yo le necesito exigir al concreto. Pero, muy importante, es que yo tampoco le puedo exigir a este concreto, que ya le trabajé, valga la redundancia, la trabajabilidad, ¿verdad? O esta fluidez. No le puedo exigir lo mismo que a un concreto, ¿verdad? Que está como hecho para resistir más bien carga estructural. Entonces, a eso es lo que vamos, ¿verdad? O sea, si yo necesito un material para algo, para cubrir ciertas necesidades, ¿verdad? Entonces vamos a diseñarlo para esto. Nosotros, con el conocimiento que tenemos actualmente, somos perfectamente capaces, ¿verdad? De diseñar materiales más resistentes, más flexibles, por supuesto que muchísimo más sostenibles en muchos sentidos. Y muy importante también es que nosotros, ¿verdad? No, como quien dice, no nos entristezcamos ¿verdad? Por decir que nuestras carreteras duran 10 años y las de los romanos miles, porque nosotros actualmente diseñamos para el periodo de servicio. Igualmente cualquier otra cosa, ¿verdad? Nuestras casas, etcétera, están hechas para que, por ejemplo, si queramos remodelarla o algo así, fácilmente podamos tirar una pared, hacer lo que queramos, ¿verdad? Y con el tiempo incluso hasta tirarla y empezar de cero si fuera que tuviéramos un proyecto que quiera, ¿verdad? Hacer este tipo de cosas. Esas personas en el pasado pues tenían menos, ¿verdad? Posibilidades, digámoslo así, y por supuesto que con todo lo que costaba querían que estos edificios o estos caminos, etcétera, duraran muchísimo, muchísimo más. ¿Qué ocurre entonces ahora que nosotros, más allá de estos materiales nuevos, estas necesidades que todavía, por supuesto que tenemos y siguen existiendo y no van a dejar de existir para nosotros como humanidad, tenemos un nuevo reto que es el que nos reúne el día de hoy, ver a todos los interesados en esta parte de plásticos, y es lo que ya sabemos hasta acá. Tenemos toneladas de toneladas de toneladas de plásticos, ¿verdad? Que no desaparecen, al contrario de nuestras carreteras que las diseñamos, ¿verdad? Para un periodo específico, muchos de estos plásticos sabemos que sí, se hicieron como para un uso y un solo uso en muchos casos. Y desafortunadamente, ¿verdad? Son materiales químicamente tan buenos y tan resistentes que no van a desaparecer tan fácilmente. Entonces tenemos aquí como una pequeña gran contradicción, ¿verdad? Con estos dos conceptos, en donde yo tengo un material, va a estar hecho para una cantidad limitada de años, relativamente poca o corta, pero por otro lado voy a tener polímeros o residuos plásticos, ¿verdad? Que desafortunadamente, y por eso estamos aquí, van a tardar cientos de años en degradarse por lo menos naturalmente. Entonces, bueno, si tenemos un par de materiales por allí que podemos juntar, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no entonces aprovechar esa gran durabilidad que tienen estos materiales plásticos y en vez de verlo como algo negativo que actualmente ocurre, más bien por qué no utilizarlo como una ventaja? Evidentemente a nuestro favor. ¿Por qué no diseñar entonces materiales que vayan a durar muchísimo más tiempo? Algo que quisiera comentar tal vez un poquito más adelante, pero se los digo de una vez, antes de que se me olvide, es que los pavimentos se pueden reciclar. Entonces, si yo, por ejemplo, coloco un poco de plástico en el pavimento, no es como que el pavimento desaparece y ¿verdad? Tiene que quitarse para poner uno nuevo y entonces ya el plástico igual voy a tener el mismo problema. El pavimento se puede reciclar y reutilizar, ¿verdad? Por bastantes ciclos. Entonces, bueno, tenemos ahí este reto, esta idea, pero tenemos que considerar algo muy, muy importante y es que nosotros no podemos, ¿verdad? Nada más echar las cosas, mezclar y esperar que todo salga bien. Realmente nosotros tenemos que tener en consideración que para diseñar estos materiales para
para el objetivo que sea, necesitamos incorporar la química, ¿verdad? Que es un poquito lo que quiero que veamos. Entonces, ya partiendo de acá, tenemos materiales para pavimentos, ¿verdad? Que concreto, el mismo asfalto, la mezcla asfáltica. Tenemos este problema de los plásticos, que ¿verdad? Son muy variados, ustedes lo saben. Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Cómo podemos nosotros hacer un material que junte estos dos grandes mundos? Y aquí sí quisiera detenerme para que nosotros pensemos o tengamos en consideración que a este punto, y a partir de aquí, mejor dicho, vamos a pensar en diseñar el material. No quisiera que pensáramos que nosotros en el laboratorio solamente tomamos los plásticos que tengamos y lo echamos en la mezcla y desapareció. Y vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Realmente estamos diseñando materiales a la medida, dependiendo de lo que necesitemos, y no solamente estamos, como dice aquí la frase, reciclando la basura, ¿verdad? Como tirándola para que ya nos deje, como quien dice, de estorbar. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, ¿cómo empezamos? Lo más importante que tenemos que hacer nosotros para poder incorporar estos residuos plásticos es conocer a los materiales de partida. Acá yo voy a hacer énfasis en dos materiales que son súper importantes para las obras de infraestructura y son el asfalto y el concreto, ¿verdad? O el cemento. Ahorita vamos a ir uno por uno. Cuando nosotros aterrizamos en el asfalto, acá sí quisiera hacer como una pequeña gran diferenciación porque indistintamente de manera como común, ¿verdad? Se refiere a la mezcla asfáltica como al asfalto. Pero el asfalto creo que nosotros, ¿verdad? En esta área podemos estar de acuerdo, ¿verdad? Que no es todo lo que se coloca ahí. La mezcla asfáltica contiene el asfalto, por supuesto, pero también contiene agregados y alguno que otro aditivo si fuera necesario. Entonces, en este momento me estoy refiriendo al asfalto, ¿verdad? Como este material, una pasta negra, ¿verdad? Probablemente ustedes ya lo han visto. Y bueno, resulta que el asfalto es el residuo más pesado de la destilación del petróleo. Entonces, bueno, se ha utilizado igualmente hace cientos de miles de años, igual para caminos, ¿verdad? Como un aglomerante, porque es muy, muy pegajoso, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Es súper, súper pastoso y entonces tiene la gran habilidad, digamos, o la gran propiedad de ser viscoelástico. A las condiciones ambientales nuestras, ¿verdad? Temperaturas ambientales como tal, él se comporta, ¿verdad?, diferente ante diferentes cargas y eso lo hace ser muy, muy útil para proyectos de infraestructura como lo son los pavimentos. Entonces vean que este asfalto, por ser este residuo más pesado del petróleo, todavía contiene, perdón, elementos o compuestos saturados, ¿verdad? Son hidrocarburos en general, pero además de estos compuestos saturados que son volátiles, son un poco más livianos, ¿verdad? Como ustedes podrán entender, también contiene otros compuestos como resinas, maltenos y asfaltenos. Y acá yo les traigo un ejemplo, ¿verdad? De una molécula de asfalteno. Vean nada más el tamaño que tiene esa cosa, parece un panal de abejas, ¿verdad? Es súper, súper pesado, súper grande. Y algo interesante es que de acuerdo con este modelo clásico, ¿verdad? Que describe estas fracciones del asfalto, indica que cada una de estas fracciones tiene un rol específico en el asfalto. Los saturados, ¿verdad? Bueno, se volatilizan, de repente los maltenos y los asfaltenos, que son como los más pesados, tienden a ser un poco más sólidos. De hecho, cuando uno extrae los asfaltenos es un polvo tal cual. Estos van a tener más bien como el rol de rigidez en el asfalto, en el material. Por otro lado, las resinas son un poquito más, ¿verdad? Más viscositas, más livianas y entonces ellos tienden como a más bien disipar estas cargas. Entonces vean que acá cuando yo tengo el asfalto, la conclusión, en resumen, sería que es un material meramente orgánico, ¿verdad? ¿Qué pasa con su amiguito el cemento? Acá nosotros vamos a tener un material químicamente opuesto. Creo que todos podemos estar de acuerdo. El cemento, ¿verdad? Ya lo sabemos, forma reacciones de oxidación, después, perdón, de las reacciones de hidratación, forma como un gel, ¿verdad? Y este gel, dependiendo también de los diferentes minerales que contenga el cemento como tal, cada uno de estos minerales va a formar estructuras distintas y cada una de estas estructuras tiene igualmente un rol distinto en el concreto. Ya todos sabemos, ¿verdad?, para qué sirve el concreto y cómo lo vemos, pero resulta que este material tiene una resistencia mecánica muy, muy fuerte. Contrario al asfalto, que el asfalto puede, como quien dice, recibir, ¿verdad?, una carga y deformarse, el concreto no. Si nosotros lo cargamos muchísimo, eventualmente va a tender a tener fatiga, ¿verdad?, o agrietamientos que nosotros probablemente también conozcamos.
Igualmente, podemos tener otros minerales presentes en el concreto que van a tener roles diferentes más allá de la parte mecánica o estructural, que son, por ejemplo, protección a la corrosión, ¿verdad? Que se regule el fraguado, que no sea como tan rápido, porque eso sería un poco, muy poco conveniente. Y también estabilidad volumétrica. Yo no quiero, ¿verdad?, que me esté variando muchísimo este volumen. Entonces, tenemos dos materiales, vuelvo a repetir, químicamente opuestos. Ahora sí, a lo que nos compete. Entonces, cuando nosotros volvemos a visualizar este reto que habíamos mencionado al principio y volvemos a ver, ¿verdad?, este montón de materiales plásticos que tenemos por incluir al asfalto o bien al concreto, el cemento, pues, ya nosotros empezamos a pensar, ¿verdad?, ¿cómo hacemos para incluirlo? Vamos a hacer entonces un repaso. De los que más hemos utilizado nosotros a nivel de laboratorio, probablemente también son de los que están en mayor medida, ¿verdad?, teniendo este problema ambiental tan fuerte. Va a ser el PET, ¿verdad?, que viene de botellas plásticas, sabemos que es bastante rígido, tiene buena resistencia térmica y química, ¿verdad? Es adecuado para triturarse si pensamos, ¿verdad?, como tomar las botellas y hacer algo con ellas. Por otro lado, tenemos al polietileno, ¿verdad? Ya sabemos que hay de baja y de alta densidad, alguno va a ser más flexible, el otro va a ser más rígido. Van a tener, obviamente, también aplicaciones distintas. Y este normalmente lo encontramos también en bolsas, pero en tapas de botellas y demás. Igualmente, tienen una función diferente. El polietileno es más resistente a la deformación. Aquí vemos las moleculitas de cada uno en el caso de que alguno de ustedes no las visualice. Y finalmente tenemos otro de nuestros problemas más grandes y son las llantas fuera de uso, ¿verdad? Que nosotros, en teoría, de acuerdo con la reglamentación nacional, tenemos que devolver las llantas que ya no nos sirven y dejarlas en el taller, ¿verdad? Y el taller se encargará, ¿verdad? En teoría. Eso no ocurre, ¿verdad? Realmente a nivel no solamente nacional, sino mundial, tenemos literalmente desiertos llenos de llantas. Entonces, el caucho, ¿verdad? SBR va a ser un problema gigantesco también a la hora de tener, ¿verdad?, este montón de residuos. Volviendo entonces al punto, podemos, ¿verdad?, estar de acuerdo en que el SBR o el caucho es un material muy elástico, ¿verdad? Realmente él como que soporta un poco mejor las cargas. Es resistente entonces a la tracción, la fatiga mecánica. Entonces acá tenemos tres materiales muy distintos. Si nosotros volvemos entonces a nuestros materiales originales a los cuales les vamos a echar estos residuos plásticos, podemos también estar de acuerdo en algo. Si hablamos del asfalto, es un material meramente orgánico, y si hablamos del concreto, completamente diferente, o el cemento, ¿verdad? Más bien, voy a decir concreto para tenerlo como la mezcla en general, porque es lo que manejamos nosotros. Entonces, si yo digo, bueno, y comparo ambas cosas, yo aquí lo primero que puedo, ¿verdad?, intuir desde el conocimiento químico es que estos PET, PE y SBR van a ser más afines al asfalto, ¿verdad? No tanto al concreto. Entonces, cuando nosotros pensamos como en estas cosas, decimos, bueno, es que yo quería echárselo al concreto, ¿verdad? ¿Y qué hago yo si tal vez químicamente no tienen esta compatibilidad? Se puede, ¿qué hago? ¿Verdad? Y esos son todos los retos que nosotros tenemos por delante a la hora de querer diseñar estos materiales. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, porque nosotros tenemos y queremos acabar con este problema tan grande de residuos. Vamos a referirnos a esto un poquito más adelante, pero actualmente en el país hay una ley que nos pide que el 1% de los proyectos de infraestructura contengan este tipo de materiales. Entonces ya no se vuelve opcional o no se vuelve que nosotros queremos ser un poco más sostenibles en este sentido, ya es que nos lo exigen. Y bueno, tenemos, nuevamente lo repito, el reto por delante. Entonces, cuando nosotros tenemos el material asfáltico, ¿verdad? Si yo quiero usar estos residuos en el asfalto como tal, ¿qué residuo tengo? ¿Verdad? ¿Cómo está? ¿Cómo es él? ¿Tiene compatibilidad química, sí o no? Y esto a mí me va a abrir un montón de puertas, ¿verdad? Porque entonces al asfalto yo perfectamente puedo añadirle ciertos residuos directamente porque sé que van a ser ligeramente compatibles o por lo menos un poquito más en comparación con el concreto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo acá, y lo vamos a ver también más adelante en uno de los ejemplos, yo al asfalto se lo puedo, como les digo, echar directamente, pero también puedo echárselo a la mezcla. ¿Qué pasa con el concreto entonces? La compatibilidad química no es tan amplia, tal vez no exista del todo, dependiendo del residuo que queramos utilizar. Entonces, ¿qué pudiera yo esperar de que yo le eche un residuo al concreto como tal? Bueno, que tal vez ya la parte un poco más química, un poco más física no se vea tan involucrada en los cambios, sino que nosotros vamos a más bien
modificar, digamos, la microestructura del concreto en este sentido. ¿Y a qué me refiero con microestructura? Que nosotros entonces vamos a tener, ¿verdad? Todo el concreto como tal y vamos a tener una que otra partícula del residuo por ahí que va a cumplir una función específica también. Y lo vamos a ver con los resultados que les traigo como ejemplo. Entonces, digamos que la compatibilidad química pudiera ser, ¿verdad?, un problema. Sí, si nosotros, ¿verdad?, no queremos trabajar, va a ser un problema siempre. Pero realmente aquí es donde nosotros tenemos que abrir la puerta, ¿verdad?, para empezar y decir qué hago entonces con mi material. Por otro lado, ¿verdad?, una vez que nosotros ya hayamos establecido si hay compatibilidad o no, qué residuo voy a utilizar, ¿verdad? Tenemos también que tener muy claro cuáles son las condiciones de preparación. Porque entonces, si yo tengo condiciones de preparación que van a poner en peligro mi material, por ejemplo, un SBR o algo así, por supuesto que no quisiera, ¿verdad?, que se me descomponga, no quisiera, ¿verdad?, que más bien implique algún tipo de riesgo para los operarios, ¿por qué no? No sé, que libere algún tipo de gases o algo así, como ocurre con el caucho, de hecho. Entonces, bueno, tener esa parte clarita de la seguridad. Y finalmente, y muy importante, que a esto me refiero desde el principio, es que nosotros no echamos el plástico y ya, sino qué es lo que yo quiero obtener en el material resultante. Para esto yo le pongo aquí igual a un diseño, ¿verdad? Que nosotros siempre vamos a querer que el material resultante tenga alguna propiedad pues que sea, que satisfaga, ¿verdad?, las necesidades que tenemos en el momento. Para ahondar entonces en este último de los puntos, ¿qué es lo que necesitamos en el material resultante? Vamos a hacer otro checklist, ¿verdad? ¿Dónde vamos a utilizar este material? ¿Bajo qué cargas, velocidades, fricciones, etcétera, se va a estar desempeñando? ¿Qué le va a pasar bajo las condiciones ambientales a las que está sujeto? ¿Qué pasa si llueve? ¿Qué pasa si hace demasiado sol? ¿Qué pasa si el clima es muy húmedo o más bien demasiado seco? Muy importante, ¿qué normativa regula todos estos aspectos? Es decir, vuelvo a repetirlo y lo voy a decir como hasta que termine la presentación. Yo no le echo nada más al material, yo tengo que asegurarme, ¿verdad?, de que esté cumpliendo con los aspectos, ¿verdad?, de diseño que ya se regulan en normativas específicas. Y que entonces, si voy a hacer todo el trabajo que nos sirva para aplicarlo en proyectos reales. Con base en esto, entonces, nosotros elegimos muchas cosas. Los ensayos de caracterización para los materiales de partida en primer lugar y finalmente para cuando yo ya tenga los materiales listos. Y esto es más o menos lo que nosotros hemos hecho. Ahora, a este punto, espero que ya todos podamos estar de acuerdo en que nosotros no podemos ni debemos jamás aislar la química de la ingeniería, porque vean que si yo, voy a poner un ejemplo, descuido el conocer al material y ver exactamente qué necesito de él y cuáles son, por ejemplo, la manera en la que lo voy a adicionar, cuáles son los procesos, entonces yo estaría ignorando aspectos clave, no sé, por ejemplo, de temperaturas. ¿Qué pasa si mi material dice descompone a los 110 grados, pero mi proceso de mezclado ocurre a 180? Ahí lo desaparecí, literalmente. Y yo ahí, uno jactándose de que tiene tanto por ciento de, no sé, plástico X, y resulta que al final, verá, no tengo yo nada. Entonces, no podemos ni debemos quitar la química de la ingeniería y más bien tenemos que trabajar en conjunto siempre que se pueda. Y bueno, acá yo les traigo algunos ejemplos, ¿verdad?, que son casos de éxito que nosotros hemos tenido con nuestros materiales y les voy a presentar los ejemplos de los plásticos que hemos visto y descrito antes. El primero de ellos es el caucho. El caucho es un material, ¿verdad?, que ya lo vimos, es más elástico, ya ustedes se lo pueden imaginar. Y el caucho es ampliamente utilizado, no solamente acá en el país, por lo menos para investigación, sino también a nivel latinoamericano, porque es muy versátil en el sentido de que yo puedo tomar al asfalto, que si no lo conocían, ahí está, ¿verdad? Yo puedo tomar el asfalto y echarle caucho granulado, siempre que sea de partícula relativamente pequeña, para que no me quede tampoco hecho, perdonando la expresión, pero apelotado. Y entonces a eso que yo le he hecho el caucho directo aquí, se le llama un proceso de modificación en húmedo, pero también es tan versátil que yo puedo hacer esta modificación en seco, lo que implicaría que yo no le echo el material, ya sea caucho o cualquier otro, al asfalto como vimos, sino que lo que hago es sustituir, ¿verdad?, una fracción de agregado que es parte de la mezcla asfáltica con el residuo en este caso. Entonces el caucho es muy versátil en este sentido, entonces se utiliza muchísimo. Y algo que tiene, ¿verdad?, cada una de estas maneras de incorporarlo al material tiene sus ventajas. Por ejemplo, si yo lo adiciono directo al asfalto, el material se hincha.
porque ya vimos, ¿verdad?, que tiene más compatibilidad en este sentido y entonces facilita mucho la incorporación en el asfalto. Y también hemos encontrado que añadiéndolo por el método seco, en donde, vuelvo a repetir, se sustituye una fracción de los agregados con el material, se han estudiado diferentes porcentajes. La más reciente es lo que les traigo hoy en los ejemplos, ¿verdad?, que traigo, y es que se ha utilizado el 1 y el 2%, como les digo, más recientemente. Y resulta que acá, ¿verdad?, nos encontramos con que el 1% de caucho, cuando se lo echamos a la mezcla asfáltica, imagínense que, ¿verdad?, la capa por la cual nosotros transitamos todos los días, tiene una mejora, ¿verdad?, en su resistencia mecánica. Eso quiere decir, ¿verdad?, que va a soportar muchísimo más las cargas, la velocidad de los vehículos, etcétera. Y la deformación se mantiene dentro de rangos aceptables. ¿Qué pasa cuando yo echo el 2%? Más bien, tiene buena resistencia, pero se deforma mucho. Y aquí vuelvo a llamar a mi amigo el diseño, ¿verdad?, que es, por mí, yo le echaría 10% de caucho para acabar más rápido con el montón de llantas que tenemos. Sin embargo, ya vemos que mecánicamente esto no es tan factible. Nosotros hemos encontrado, y lo vamos a ver en los que faltan, que entre más o entre menos, mejor dicho, material añadamos, tiende a ser un poquitito mejor el desempeño, porque, ¿verdad?, obviamente estamos modificando tanto la microestructura del material como también su comportamiento ante las diferentes solicitaciones, llamaríamos nosotros, ¿verdad?, a las cuales está siendo expuesto. Por otro lado, también hemos utilizado, más allá del caucho, polietileno, ¿verdad?, que es el plástico de las tapas, de las tapitas que todos conocemos. Se ha trabajado con diferentes cantidades también, 1%, 2% y 3%, y aquí tenemos una historia interesante. Acá se añade este plástico en seco, ¿verdad?, es decir, igual se le eh, sustituye una fracción del agregado y entonces se mezcla todo, no se agrega el asfalto. ¿Por qué no se agrega el asfalto? Porque acá nosotros conocemos que en comparación con el caucho, este material es muchísimo más rígido, ¿verdad? Ya vimos su estructura y sabemos que no se va a hinchar, no va a tener, ¿verdad?, como esa compatibilidad tan grande. Sí son compatibles, pero no va a ser tan grande. Entonces va a tender como más bien a, ¿cómo se llama?, sedimentar y otros, y no va a tener una mezcla tan buena. Entonces lo echamos en seco. ¿Qué ocurre? Bueno, que el 1% y el 3%, ¿verdad?, ahí van más o menos. De hecho, el 3% incumple la normativa, ¿verdad? Insisto, a veces pensamos que más es mejor y en este caso no. Sin embargo, la intermedia, que es el 2%, ¿verdad?, tiene los mejores resultados. Acá, en este caso, la mezcla aguanta muchísimo más carga sin deformarse, sin romperse, sin fatigarse, lo cual es muy útil para nosotros si lo queremos implementar en grandes proyectos de infraestructura. Por otro lado, y muy importante también, nosotros hemos añadido estos polímeros en el concreto. Yo por eso les decía, a pesar de que sean los materiales incompatibles, igualmente se puede hacer porque lo estaríamos agregando en tamaños pequeños, o sea, ¿cómo se llama?, analizado diferentes tamaños. Y también se han analizado diferentes porcentajes. Nosotros hemos trabajado en este, que como les digo, lo más reciente que tenemos. Quisimos ser como muy ambiciosos, ¿verdad?, y ponerle casi el 7% de caucho. Y bueno, la triste noticia es que los adoquines no se formaron, ¿verdad? Se hinchaba muchísimo, no se hinchaba, pero no estaban como bien en el molde. Lo que hablábamos al principio, que se le cambia la volumetría cuando uno le añade algo ajeno, digámoslo así. Entonces acá los vemos, verá, un poquito reventados a ellos, no estaban dando. Sin embargo, probando materiales, perdón, porcentajes muchísimo más bajos, como 0.5 y el 1%, se presenta una adecuada resistencia, ahora sí, y ya el material cumple con lo que se espera de él. Muy importante es que entonces esta resistencia implica que va a ser más resistente justamente a la intemperie, ¿verdad?, cambios de temperatura bruscos, ataque químico, ¿verdad?, y otras cosas que pudieran darse. Y bueno, como ejemplo estrella, ¿verdad?, que ya con esto prácticamente vamos cerrando, es el adoquín 100% de caucho que se acaba de realizar en el laboratorio, ¿verdad?, acá en la universidad. Acá nosotros, ¿verdad?, pensar en un adoquín que sea 100% caucho era una utopía, igualmente era algo inalcanzable, porque normalmente sí, hay adoquines de caucho, pero traen aditivos, como quien dice una goma, ¿verdad?, que le vayan a dar diferentes propiedades, pero también para amalgamar, ¿verdad?, y mantener esta estructura firme. Sin embargo, después de mucha experimentación, se ha logrado hacer el primer adoquín que es 100% de caucho
con partículas, ¿verdad? Que se ven como estas, tamaños específicos muy importantes. Y no puedo dar yo demasiado detalle porque es un producto que es como tan revolucionario actualmente que es objeto de patente en la actualidad. ¿Cómo se logra entonces este adoquín full de caucho? Bueno, probando igualmente diferentes granulometrías, diferentes condiciones. Por ejemplo, se encontró, verá, que el tamaño es clave también, pero también la temperatura y la presión, digamos, a la hora de compactar. Y el tiempo de confinado era muy, muy importante. Acá nosotros podemos ver, ¿verdad? Y después de muchos análisis, acá por ejemplo les presento una imagen SEM, pero después, además de las imágenes SEM, hicimos calorimetría, FTIR, para nosotros poder determinar qué le pasaba al caucho a las condiciones a las cuales nosotros estábamos haciendo esta compactación o este confinado, era como en el molde. Entonces ahí confirmamos con calorimetría, con FTIR, que las partículas no estaban descomponiéndose a las temperaturas ni a la presión a la cual era sometido. Verá, uno ve como las variaciones en las diferentes cambios, verá, de temperatura. Y con el FTIR similar, obviamente no veíamos, verá, como cambios bruscos en el material. Entonces, bueno, teníamos como una bandera verde para continuar. Cuando vemos esta imagen, ¿verdad?, de microscopía, nosotros confirmamos algo interesantísimo y es que el material no funde a la temperatura de armado, digamos, de estos adoquines, pero sí reblandece, ¿verdad? Y lo confirmamos, vuelvo a repetir, con el TGA, con el DCC que se hizo. Y entonces aquí el autor, ¿verdad?, el muchacho que hizo esta tesis presenta esto como soldadura, como que fuera una soldadura, ¿verdad? Entonces el material no se funde, él continúa teniendo toda su estructura, ¿verdad? Sin embargo, tiene condiciones tan especiales que hace que como que solden, se amalgama por completo sin perder, ¿verdad?, todo el resultado que esperábamos del adoquín. Entonces, ¿verdad?, para hacer un resumen por acá, cuando se hacen todas las pruebas mecánicas del adoquín, encontramos que es ideal para vías de bajo tránsito. Se estima una vida útil del material de 8 años, ¿verdad? Y muy importante es que soportaría unos 2.5 millones de ejes equivalentes en la vida útil, lo cual significa que soportaría 2.5 millones de vehículos, digamos, no de vehículos, no es tan directo, pero más o menos, ¿verdad? Como de cada uno de estos ejes representa 8 toneladas, entonces puede ser diferente composición, digamos, de la carga que va a estar soportando el material. Y muy importante es que es completamente reciclable. El material, después de que cumpla, digamos, estos 8 años, se puede triturar por completo y rehacer en un nuevo bloque. Entonces aquí estamos hablando de economía circular al 100%. Vemos entonces un paño que se hizo, ¿verdad?, con estos adoquines, le vemos, ¿verdad?, las pruebas que se realizaron. Obviamente hay que explorar muchísimo más, pero le pasaron camiones, le pasaron grúas, ¿verdad?, un montón de cosas y bueno, soportó bastante bien. Obviamente este pañito está confinado y hay que hacerlo como un poquitito más grande para poder tener conclusiones más apegadas a la realidad. Entonces, bueno, para ir cerrando, ¿verdad?, antes de las conclusiones, tener en nosotros en consideración varios aspectos importantes. El primero de ellos es que este tipo de proyectos aprovecha estos residuos plásticos que ya de por sí para nosotros son un problema y que no lo veamos como un problema, entonces, sino como un recurso que podamos aprovechar, pero hacerlo bien. Entonces, vean que acá, cuando nosotros probamos estos materiales, la mezcla, el concreto, etcétera, le hacemos a la vez una estimación de huella de carbono y muchos de estos materiales han presentado una reducción en esta huella o como mínimo se mantiene igual. Entonces, pudiéramos nosotros decir que por ahí hay un avance, ¿verdad? No estamos ofreciendo un material que tal vez pueda ser un poco más impactante, por lo menos en huella de carbono. Y si el material lo diseñamos bien, por supuesto, esperaríamos que tengamos una mayor durabilidad y que entonces podamos extender un poquitito este tiempo de diseño que para nosotros se vuelve, por supuesto, en una vida útil muchísimo más extendida, igualmente, ¿verdad? Y una mejor experiencia para nosotros como usuarios. Entonces, bueno, para finalizar la presentación, simplemente algunas cosas que quisiera, ¿verdad?, que tengamos en mente y es que, ya lo había dicho, no podemos aislar la química de la ingeniería, ¿verdad? No podemos aislarlos ni una rama ni la otra a la hora de diseñar los materiales. Necesitamos entender todos, ¿verdad?, lo mejor de cada uno de estos mundos para poder llegar entonces a mezclarlos y tener este tipo de material que nosotros esperamos. Muy, muy importante, y ahí hago también una referencia a lo que mencioné al principio, no es solo echar
por echar, aquí estamos diseñando y esto a la vez tiene que venir acompañado de recomendaciones técnicas de factibilidad. Por ejemplo, a mí me emocionaría, como ya vimos, echarle 10% de caucho, pero tenemos suficiente caucho como para poder hacer un proyecto de infraestructura tan grande como, no sé, una carretera muy importante acá en el país. Se puede, ¿verdad? Podemos comprometernos con eso. ¿Cuánto costaría? ¿Verdad? ¿Qué cambios tengo que hacer yo también en mi proceso de producción para poder asegurar que esto salga bien según me dio en el laboratorio? Y muy importante es que nosotros no podemos olvidar que si estamos trabajando esto en pequeño, eventualmente es para que se haga grande, ¿verdad? Y que aquí existe una responsabilidad civil asociada. Nosotros tenemos que cuidar estos diseños, tenemos que cuidar la calidad y garantizar que todo esto asegure la seguridad básicamente de las personas y que cumpla normativas, por supuesto, de acuerdo con nuestra propia reglamentación a nivel nacional. Y muy importante también lo que les mencionaba al inicio de la ley 9828, que nos pide que incorporemos un poquito de estos plásticos en las obras de infraestructura en adelante. Y bueno, con esto finalizamos la charla. Les queda acá mi correo por si tienen alguna duda. No sé si tienen ahorita preguntas, con todo gusto. Muchas gracias, Alejandra, por compartirnos esta experiencia que usted ha tenido con este tipo de proceso de materiales plásticos. Tal vez, Alejandra, para iniciar, mientras nos llegan algunas consultas, eh, pensando en que ese plástico va a estar ahí, eh, no sé si decir encapsulado de alguna manera, eh, que va a estar sometido a fuerzas importantes, a presiones importantes, visualizándolo a un tiempo de vida útil de 8, 10, 15 años y considerando que ahora está muy en boga el asunto de los micro y nanoplásticos, ¿cómo tratar de asegurar o minimizar de que estos plásticos que están ahí pasen al ambiente como micro y nanoplásticos? Sí, es una muy buena pregunta. De hecho, que son las cosas que nosotros tendríamos que asegurar. Porque, por ejemplo, ¿verdad? Si pensamos como en un pavimento, estamos pensando de un material que va a estar siendo expuesto constantemente a fricciones, ¿verdad? A los vehículos y cargas muy pesadas. Entonces ahí habría que estar conscientes, ¿verdad? De que el material no vaya a tender como a desmoronarse. No sé si me explico. Y se trabajaría de la misma forma en la que nosotros, bueno, nosotros no, ahí en este caso serían ya más los compañeros de civil, que se diseñe, ¿verdad? Una estructura que no se vaya también a soltar las mismas piedritas que nosotros vemos y que ocasionan también tanto hueco en la calle, ¿verdad? Que nosotros, bueno, nos saca mucho dolor de cabeza. Entonces, en ese caso, sería como ir sobre la misma línea, ¿verdad? Y asegurar que el material sea resistente a estas fricciones. Entonces, es muy importante también utilizar los tamaños de partícula adecuados, ¿verdad? Si nosotros utilizamos partículas demasiado finas, ahí puede ser que se corra un poco más de peligro, ¿verdad? Que se vaya desgastando y que con esto se vaya liberando, ¿verdad? Sin embargo, si utilizamos un poquito más grande las partículas y podemos asegurar que se quede completamente embebido, digamos, tendríamos un riesgo menor. Ahora, asumiendo esto, también hay que pensar, ¿verdad?, que lo que se utiliza es 0,5, digamos que 2% por el momento es lo que ha funcionado mejor. Y se puede escuchar como bastante, ¿verdad? Pero es el 2% del agregado, que no es el 100% de toda la mezcla. Entonces, también son porcentajes relativamente bajos. Entonces, el peligro existe, por supuesto, pero sería mínimo. Gracias, Alejandra. Tenemos una pregunta de don Luis Diego Moreira. En los casos de la MAC, ¿les fue posible valorar la mejora en el módulo resiliente y fatiga a la hora de adicionar estos materiales? Sí, definitivamente sí. Acá nosotros, ¿verdad? Como les decía, cuando se diseña el material, se cuida que como mínimo no se vayan a alterar las propiedades de la mezcla de control. Entonces, con respecto al módulo resiliente, sí, realmente muchos de los materiales resisten más. Por ejemplo, el caucho es muy bueno para esto. En cuanto a la fatiga, igualmente. Sin embargo, con respecto a la fatiga, tenemos otro montón de cosas que considerar, ¿verdad? El material, como les decía hace unos minutos, tiene como una microestructura, entonces dependiendo de cómo se le cargue, puede ser que se interrumpa, digamos, la manera en la que se dispersa la energía y entonces puede ocasionar, ¿verdad?, algún tipo de grietas. Entonces eso hay que estarlo probando siempre, acompañado de la oxidación también.
tenemos que considerar que son materiales plásticos, es puro orgánico, digámoslo así, y tiende a ser un poquito más susceptible, digamos, a la radiación ultravioleta. Entonces, si no lo cuidamos, verá bastante bien, puede ser que también él mismo termine como agrietándose, verá solito el plástico. Poco probable, eso sí, porque va a estar embebido como tal, pero sí puede ser también un riesgo por ahí por cubrir. Alejandra, usted mencionaba que, bueno, entre un 1 o 2% de estos materiales en el adoquín o en la mezcla asfáltica, eh, pensando en mezcla asfáltica, también usted en las conclusiones comentaba de que hay que tener, pues, visualizar cuánto material tenemos disponible. ¿Han estimado, eh, por lo menos en números gruesos, cuánto sería el material necesario, por ejemplo, llantas, que se necesitaría para, no sé, para asfaltar 1 kilómetro, por ejemplo, de una ruta convencional de 3,5 metros, 4 metros de ancho? ¿Han hecho esa evaluación? Sí, y por eso es de los retos más importantes, ¿verdad? Porque nosotros, por ejemplo, a la hora de hacer los cálculos, con 1% del plástico que se esté utilizando en una mezcla asfáltica, estaríamos diciendo que en 1 kilómetro de un carril de ancho se necesitarían cerca de 205.000 botellas, ¿verdad? Entonces, solamente 1 kilómetro es muchísimo, ¿verdad? Muchísimo el material que se necesita. Por eso hay que estar, ¿verdad? Siempre pendientes de que se puedan tener todo el material disponible para cubrirlo o bien hacer como tramos, ¿verdad? Como, bueno, va a ser un tramo de 5 kilómetros, ¿verdad? De material sostenible y lo demás, ¿verdad? Para que también puede ser que cumpla con otras necesidades. De repente no vaya a ser como tan resistente o se deforme un poquito más, un poquito menos, ahí se verá, pero entonces hay que controlar esas cosas, es bastante. Gracias, Alejandra. Otra consulta. Tradicionalmente, cuando, por lo menos acá en Costa Rica, cuando se ingresa a la época de lluvias, siempre están las recomendaciones en los noticiarios de que manejen con más cuidado porque comienza a soltarse los residuos de caucho que han quedado, que son jabonosos. ¿Podría eventualmente, si no se trabaja de la mejor manera, generar una superficie más resbalosa, si se usan llantas específicamente? Bueno, en ese caso no lo hemos probado como tal. Sin embargo, yo me atrevería a decir que no debería, no visualizaría yo como un cambio en ese sentido, francamente. Habría que probarlo como para estar seguros, verá lo que mencionábamos hace un rato, que no vaya a, como quien dice, comprometer, verá las propiedades que ya la mezcla traiga. Porque para eso sí se le hacen como ensayos también como de rugosidad, verá que va a ser como este agarre que va a tener la llanta. Si nosotros, por ejemplo, utilizáramos, por poner un ejemplo muy general, un agregado diferente en la mezcla, vamos a hacer, verá, que resbale mucho la llanta y por eso no se utiliza. Entonces yo diría que no lo visualizo de esa forma, no, como es tan poquito el porcentaje en términos como ya generales, no creo que le cambie mucho, ¿verdad? Alejandro. Alejandra, muchísimas gracias por su participación y por la colaboración en este panel. Muy interesante el trabajo que han venido haciendo y pues va mucho en la línea que estamos buscando, ¿verdad? De cómo tratar de que el impacto de los residuos plásticos sea el menor posible. Muchísimas gracias por tu participación. Agradezco a los dos panelistas el día de hoy por su participación y por compartir sus experiencias y pues iniciativas de las diferentes instituciones a las cuales pertenecen para trabajar en la disminución del impacto ambiental que estamos teniendo por los residuos plásticos. En esta línea de el Seminario Internacional Productos Plásticos, Oportunidades y Desafíos desde su aplicación a la gestión y la gestión, les invitamos a que la próxima semana, el próximo martes a las 10 de la mañana, igual que el día de hoy, hora de Costa Rica, o bien 1 de la tarde, hora de Uruguay, se puedan conectar a el espacio que está orientado hacia la industria e innovación. Eh, este estará titulado Soluciones reales cómo la industria enfrenta el desafío del plástico. Y vamos a tener algunas experiencias donde ya se han aplicado eh, trabajos en el sentido de la utilización comercial del plástico o residuos de plástico para otros fines.
También les recuerdo que las sesiones son grabadas y posteriormente son colocadas en el YouTube del Colegio de Químicos, del canal de Colegio de Químicos de Costa Rica, para que puedan pues, repasarlas o bien compartirlas con personas que puedan estar interesadas en estos temas. Agradecerles mucho su participación, haberse conectado el día de hoy, y finalizaríamos de esta manera este panel de científico que estaba relacionado básicamente a cómo las diferentes entes de investigación están trabajando en el desarrollo de alternativas para el manejo de residuos. Que tengan un lindo día, una linda mañana para los que terminamos aquí en Costa Rica, y para los que están en otras latitudes probablemente una linda tarde. Que estén bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, hasta luego.